Tardes, ¿cómo está usted? Encantado de saludarlo, mi estimado doctor. ¿Cómo le va? Y gracias por Bien, estar bien, muy presente. bien. Muchas gracias de antemano, muchas gracias. Su participación va a ser muy ilustrativa. Gracias a usted. Me indica, Carlitos, que ahora empezamos. Sí, empezamos de una vez ya, doctor. Está suficiente quórum y el resto se irá incorporando seguramente en el transcurso, pero ya estamos los que están puntuales, por supuesto. Su cámara, por favor, maestro, doctor Griselio, Ya, ¿podría encenderla? de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Ya, ahí está. Encantado, doctor, de conocerlo. de igual modo, doctor Jaime, bienvenido, aunque sea virtualmente, a este evento y bienvenido a Cajamarca, la Universidad Nacional. Gracias a usted. Bien, empezamos, Carlos. Ujú. Muy De bien, acuerdo. muchas gracias, doctor Delgado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca, por este espacio, por esa apertura, por esa visión, ¿no? De intentar comprender las dinámicas globales que signan a este incierto siglo XXI y ante las cuales pues simplemente la sociología no puede tener una voz muda, tiene que dar cuenta de estas problemáticas, esclareciéndolas. Y bueno, pues en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, nada más que nada menos que nuestro amigo, nuestro maestro, el doctor Jaime Castro Contreras, ex viceministro de Defensa, y una de las voces de los colegas que aproximadamente por 40 años viene luchando de manera solitaria y heroica por lograr que la geopolítica no sea una disciplina ajena al quehacer sociológico. Entonces, en esta oportunidad, él nos va a brindar una ponencia respecto prácticamente a su trabajo de vida, que es la perspectiva geopolítica para el Perú del siglo XXI. Y sin más que decir, le damos la palabra, maestro Castro, todo suyo en la sala. Adelante, por favor. Muy gentil, Carlos. En primer lugar, mi más sentido agradecimiento a la universidad, su autoridad de la Facultad de Ciencias Sociales, el señor decano Griserio Delgado Vilches, que nos está acompañando, y recibí su gentil carta de invitación y con el mayor gusto de poder participar, porque se trata de un tema poco trabajado en el Perú y en estos últimos tiempos poco discutido también en el escenario nacional, cuando se requiere de mucho quehacer geopolítico para reorientar la vida nacional. Agradezco también al sociólogo Carlos Mamani Aliaga, quien románticamente continúa este trabajo desde los Andes, y es la segunda expresión que a mí me satisface ver cómo desde el interior del Perú empiezan a nacer respuestas. La primera invitación que recibí hace un año y medio fue de Huancavelica, un grupo de trabajo también que se dedica a la preocupación del tratamiento de los temas nacionales. Ahora en Cajamarca, bajo la conducción de Carlos Mamani Aliaga, estamos en un nuevo proyecto de trabajo de difusión, sobre todo en este caso de un tema de geopolítica aplicado al Perú y a sus múltiples posibilidades para el siglo XXI. Yo agradezco esta gentileza y voy a dar inicio a esta presentación que se ha preparado para esta tarde. El tema se denomina Proyecto Geopolítico del Perú para el siglo XXI. En primer lugar, estamos hablando de una disciplina poco cultivada en el país. Hay antecedentes, el general Mercado Jarrín fue uno de sus mayores difusores, pero siempre él desde una perspectiva militar, porque él era militar del ejército peruano, llegó a ser ministro, canciller y un hombre de mucha actividad y muy destacada y muy preocupada, siempre desde el lado militar. Cuando yo empecé a desarrollar estas actividades, recibí su aliento, recibí su estímulo para que desde el lado de las profesiones civiles podamos trabajar este tema que es gravital e importante para el Perú. Desde ese particular modo de ver las cosas, entonces vamos a entrar al tema de modo directo. ¿Qué es la geopolítica? La geopolítica de hoy, porque no vamos a hacer un recuento histórico, pero la geopolítica de hoy es una disciplina muy directa y muy concreta, y el mundo de hoy se mueve basado en conocimientos y criterios geopolíticos. Es una disciplina
que relaciona dos componentes, el espacio geográfico y las decisiones políticas. Geopolítica que no reconoce lo que significa el espacio y política que no reconoce cómo el poder político se debe basar en esa relación directa que se da, realmente es un estado que no tiene luces, que no tiene camino, que no tiene orientación. Por eso, la pregunta que uno se suele hacer, ¿y de qué manera me sirve la geopolítica para un país como el nuestro? Para valorar las características físicas y la riqueza que posee el territorio. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque aquí en el Perú se nos ha dado una visión muy negativa y fatalista de la geografía nacional. Los cursos de geografía principalmente han sido muy descriptivos, pero dentro de un concepto descriptivo pues negativo y fatalista, porque se nos ha dicho que la costa es un desierto, que la sierra es una cadena de montañas que impide la comunicación y que la selva es una zona de enorme verdor pero inundable. Y se concluye diciendo, cuando se habla de los límites del Perú, que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Dicho de otra manera, el mar no nos pertenece. Y si el mar no nos pertenece, entonces, ¿por qué tendríamos que preocuparnos por él? Esa visión no la acepta la geopolítica, esa es una visión errada. Y la geopolítica lo primero que te dice, oye, primero valora lo que tienes. Date cuenta que estás en una parte del mundo que te vincula directamente a la cuenca del Pacífico, formas parte de la cuenca del Pacífico, te integras a la cuenca del Pacífico. Y si no lo sabes hacer, alguien lo hará, pero tú no puedes ignorar, porque definitivamente el mar es un elemento por millones de años presente en la vida nacional. Entonces, ese tipo de valoración de nuestra geografía, de las riquezas que hay en cada uno de los escenarios de nuestro territorio, nos obligan pues a hacer uso de esta disciplina que me dice, oye, despierta y valora lo que posees. Por eso es que eso nos va a permitir desarrollar el valor estratégico que el Perú tiene por su ubicación en el continente y frente al mundo, como lo podemos ver nosotros en el mapa que aparece, estos dos mapas que aparecen a la derecha. El primer mapa en la parte superior es una visión europea, es una visión que llegó el 12 de octubre de 1492, una visión eurocéntrica del mundo. En el mapa inferior, que es el que vamos a explicar esta tarde, hay otra visión. Hay otra visión en la que nosotros ponemos de manifiesto que formamos parte de la cuenca del Pacífico y otras cuencas adicionales que serán explicadas más en detalle. Entonces, el Perú tiene un valor estratégico inigualable, un valor estratégico indiscutible que sus autoridades, sobre todo los que definen políticas públicas, los que participan en los procesos electorales, los gobernadores de las regiones y por supuesto que los empresarios, así como los estudiantes de las universidades, tienen que tener un conocimiento geopolítico para valorar todo lo que hay en el Perú, para contribuir a resolver todos los problemas, no solamente del Perú, sino también los problemas globales, porque en el Perú hay tantos elementos como para contribuir efectivamente en la solución de los problemas globales que ya vamos a mencionar. También la geopolítica me sirve para proyectar al país en el contexto global, realizar el mejor uso de los espacios y definir políticas públicas vinculadas al desarrollo y seguridad. El único libro blanco que se ha escrito en el Perú y publicado el año 2005 fue justamente esta visión geopolítica que no se ha vuelto a repetir, ni se han publicado más libros blancos sobre este particular. Y por último, la geopolítica tiene que servirnos para definir un proyecto nacional, que es la razón de esta reunión que tenemos esta tarde. Yo voy a hacer un recuento rapidísimo de lo que ha pasado en estos 200 años en la vida nacional. La geopolítica me dice a mí, oye, tú no has tenido ocasión de saber valorar lo que tú tienes como país. ¿Y eso qué cosa ha representado? Que en términos geográficos, el Perú, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, es un país calificado como de fronteras retráctiles. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que hemos perdido 700.000 kilómetros cuadrados con los 5 países con los cuales limita el Perú. El Perú ha perdido a lo largo de su historia republicana, principalmente, un espacio territorial que, a diferencia de los incas, administraron un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados dividido en 4 suyos. Entonces, aquí no ha habido en los 200 años una defensa del territorio que debió haberse mantenido así como empezamos en la República. En el campo económico, somos un país que no ha sacado provecho de las ventajas enormes comparativas que poseemos en cada escenario de nuestro país, desde el mar, la costa, la sierra y la selva,
más los ríos navegables. En el lado marítimo no hemos creado una conciencia marítima en el poblador. Recién en el año 2019 se ha publicado la Política Marítima, un documento que ha tenido que esperar casi 200 años para su aplicación. Respecto a la organización territorial, realmente ahí sí, esto voy a decirlo en todos sus términos, es un desastre. El país ha creado 25 regiones y como vamos a ver más adelante, es una organización que prácticamente ha fracasado rotundamente por lo que vamos a demostrar. Y en el campo político no hay que hacer mucha investigación. Los días aciagos que estamos viviendo son una clara demostración de las situaciones críticas que también se vivieron a comienzos de la República. Bueno, hoy día están mucho más agravadas porque nadie tiene la posibilidad de garantizar si este gobierno culminará, si este gobierno será capaz de conducir al país por otros derroteros que no son los que hoy día el país ni la población se merece. Y en el campo psicosocial, nosotros somos un país prácticamente conformista. Acaban de insultar al Congreso, acaban de decirle que son unos ociosos, ¿no? Que son personas y el Congreso no reacciona. Dicen que toda decisión será tomada después de la elección de la nueva junta directiva. Bueno, tienes razón cuando los califican de ociosos porque todo se sigue postergando para más adelante. Ese es el Perú de los 200 años. Pero de ello no hemos venido a hablar ni a lamentarnos ni a llorar sobre la leche derramada. Hoy día queremos hablar sobre cuál sería la propuesta que Jaime Castro se atreve a lanzar a través del apoyo que brinda en este caso la Universidad Nacional de Cajamarca y el proyecto Perú, que nuestro amigo Carlos está preocupado de su difusión. El Perú, decimos, requiere de un proyecto geopolítico nacional que defina su futuro de mediano y de largo plazo. El Perú no ha contado a lo largo de la vida republicana con un gran proyecto nacional que sea el compromiso de cada ciudadano internalizado desde que ingresa al colegio, desde que ingresa al aprender las primeras sílabas hasta llegar a la universidad y convertirse en un gran profesional. Ese proyecto no existe, ese proyecto se ha especulado, pero nunca se ha materializado. El proyecto también tiene que reconocer que en el Perú tenemos 4 escenarios que son indiscutibles, 4 escenarios que lo conforman: el mar, la costa, la sierra y la selva, más los ríos navegables, puesto que en cada uno de estos escenarios existen recursos, potencialidades que deberían ser parte de ese gran proyecto geopolítico nacional. Un proyecto también tiene que involucrar a toda la nación. La nación tiene que sentirse comprometida. Si los líderes de un país no tienen clara la idea de a dónde se quiere llegar en el mediano y en el largo plazo, la nación no tiene la responsabilidad de no saber cuál es el futuro que le depara al país. Han pasado 200 años y vivimos dentro de una institucionalidad totalmente precaria, totalmente imposible de saber qué cosa puede ocurrir mañana. Nos hemos convertido en una democracia impredecible. Somos una democracia extremadamente frágil dentro de las muchas fragilidades que se ven en América Latina. Pero, ¿qué más tenemos en este país que es nuestro? En este país que es nuestro tenemos elementos importantes para contribuir, ayudar a resolver los problemas de la humanidad del siglo XXI. Aquí no estoy siendo un tremendista, ni estoy siendo un exagerado. Lo que en el mundo del siglo XXI se necesita, en la llamada cuarta revolución industrial, se necesitan minerales estratégicos. Y uno de esos minerales estratégicos que abundan en el Perú es el cobre, es el oro, para todos esos componentes que hoy día se requieren en la industria mucho más tecnificada. Y por supuesto, el segundo componente es la gran biodiversidad. Esa gran biodiversidad que hace miles de años en el Perú están instalados, que los antiguos peruanos supieron trabajar y domesticar. Nos dejaron más de 4.000 variedades de papas, nos han dejado una variedad de elementos propios para la alimentación de los peruanos y de la humanidad, y no hacemos uso adecuado de esos recursos que conforman la biodiversidad, y que en el futuro la biodiversidad será la base de la alimentación de más de 10.000 millones de habitantes, como lo vamos a ver dentro de unos minutos. Y todo esto viene a guisa a partir de este cuadro que yo estoy ilustrando en estos momentos. ¿Por qué razones países tan pequeños que juntos caben dentro del territorio nacional? Miren esa afirmación que estoy haciendo. Estos países son tan pequeños que no tienen los recursos que los peruanos poseemos en este escenario que
se llama Perú, tienen ingresos per cápita que están por encima de los $30.000. Corea del Sur, $30.000. Taiwán, $24.000. Hong Kong, $59.000. Holanda, $52.000 euros. Y es el primer país exportador de papas. Esto es una ironía, que un país pequeño, ¿no?, que el 1% de su territorio se dedica a la actividad agrícola, esté siendo el primer exportador de papas. Nuestros restaurantes compran papas importadas de Holanda y realmente eso resulta un absurdo en un país que los antiguos peruanos nos dejaron tantas variedades de papas. Y en el caso de Singapur, un territorio de 733.000 kilómetros, varios Singapur entran dentro del territorio nacional. Singapur es un conjunto de islas, ¿no? 26 islas la conforman y tienen un ingreso per cápita de 61.000 euros. Y también están convencidos y decididos en convertirse en la garantía de la seguridad alimentaria de esa población y de los alrededores a las cuales ellos están exportando. El Perú tiene una pálida, un ingreso per cápita apenas de $6.126. Realmente esto es para darnos de cabeza contra las montañas, contra los cerros de nuestro país, porque es un absurdo que esto se siga manteniendo así, teniéndolo todo a la mano, disponiendo de todo a la mano. Por eso es que nos planteamos la pregunta: ¿qué debemos valorar y reconocer los peruanos para construir un proyecto nacional y participar en el siglo XXI? ¿De qué manera lo haríamos? ¿Qué tenemos que hay en el Perú para sacar esas oportunidades y ventajas que el mundo se nos plantea? En primer lugar, tenemos que admitir y reconocer el valor estratégico que posee el Perú por su ubicación en esta parte del mundo. Estamos integrando un continente llamado América, formamos parte e integramos la cuenca del Pacífico con proyección al mar Índico. Ese es el Perú, un país ubicado con un acceso directo al mar de 3.080 kilómetros desde Tumbes hasta Tacna. Gracias a los intereses geopolíticos de los chinos, se está construyendo un puerto importante en Chancay. Ese puerto debió haber estado el año 2005 construyéndose en Tacna, porque ellos tenían interés inicial construirlos en Tacna, pero al gobierno de turno no le interesó, solamente se logró conseguir que se tratara de necesidad pública la construcción de un puerto de esa naturaleza. Lo cierto es que el tiempo pasó y los chinos han vuelto definitivamente hoy día con otra preocupación geopolítica como la tienen para involucrar al Perú dentro de lo que ellos llaman ahora el conjunto de perlas para los efectos de la comercialización internacional. Tenemos que admitir entonces también que el Perú forma parte de 4 grandes cuencas internacionales: la cuenca del Pacífico, que está frente a nuestro mar, la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas. El río Amazonas es un río navegable, es un río que materializa la bioceanidad, que nuestro embajador Carlos García Bedoya en sus publicaciones destacó, y yo rescaté esa afirmación de nuestro embajador ya fallecido, por supuesto, Carlos García Bedoya, donde señalaba que el mar o el río Amazonas representa la posibilidad de la bioceanidad a partir de su llegada al Atlántico, y además de que se trata de un río navegable. Por último, somos un país que está vinculado a la Cuenca del Plata y con presencia en la Antártida. Este es el Perú geopolíticamente hablando en su proyección exterior, en su proyección internacional. Y por eso en el libro blanco que también he hecho mención hace un instante, se incluyó esta definición que yo propuse en mis primeros trabajos. El Perú debe ser definido como un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico por la proyección internacional del río Amazonas y con presencia en la Antártida. Raúl Chanamé, un destacado académico y conductor de un proyecto de visión histórica, ha propuesto que la definición que estoy aquí mencionando deba ser incluido en la Constitución del Perú para los efectos de tomar conciencia de las características geográficas que el Perú tiene. Sería eso formidable, sería eso un buen logro y una conquista que se pueda conseguir más adelante. ¿Qué otra cosa es el Perú? El Perú, por su ubicación en la cuenca del Pacífico y por tener una parte continental terrestre significativa, está llamado a convertirse
en una talasocracia y en una telurocracia de modo simultáneo. ¿Qué significa estas palabras griegas que tienen muchos años de uso, pero que aquí en el Perú nuestras autoridades la desconocen? La talasocracia significa el dominio del mar. ¿Y el mar cómo se domina? El mar se domina principalmente con barcos y puertos. Y nosotros carecemos. Después del Callao no tenemos otro. Vamos a tener dentro de un par de años el de Chancay, pero eso no será suficiente para todo lo que se puede exportar desde el Perú. Adicionalmente, necesitamos una red de infraestructura de comunicaciones para todos los recursos que salen del interior y de la selva del Perú para ser embarcados a los puertos de destino. Y por el lado terrestre, por el lado continental, desde la costa hasta la selva, el Perú está llamado a ser una telurocracia, que significa el dominio de la zona continental con industrias de exportación y también red de carreteras, ferrocarriles, puertos fluviales y aeropuertos. Es una ironía saber, por los estudios históricos que uno hace de todas estas cosas, saber que desde 1856, cuando Ramón Castilla inauguró el primer ferrocarril de América del Sur, hasta los años 50 llegamos a tener 4.500 kilómetros de líneas férreas. En el Perú habían ferrocarriles, en Arequipa habrían tranvías, aquí hubo tranvías, pero aquí hoy día apenas sobreviven 1.500 kilómetros de líneas férreas. A ningún gobernante, a ningún empresario se les ocurrió articular todos los ferrocarriles que había en las haciendas del norte. Nuestro país ha podido ser integrado hace mucho tiempo a través de esta cadena de ferrocarriles que hoy día pues definitivamente resultan una quimera. Entonces el Perú en este proyecto tratará de ser una talasocracia y telurocracia de modo simultáneo, frente al mar, por todos los retos que se nos presentan y desde el continente, por todo lo que existe en cada escenario, desde el mar, la costa, la sierra y la selva, más los ríos navegables, como vamos a ver. Entonces, hay que admitir en este proyecto que el Perú posee ventajas comparativas, ventajas que no son discutibles, porque son realidades que se pueden observar, que se pueden medir. ¿Cuáles son esas ventajas comparativas principalmente? Nuestra ubicación frente a la cuenca del Pacífico con la proyección al mar Índico. En segundo lugar, que en esta cuenca viven alrededor de 40 estados entre continentales e insulares. Hay más de 1.600 millones de habitantes. Esa es la razón por la cual los geopolíticos brasileños insistieron en la construcción de los corredores interoceánicos para llegar a la cuenca del Pacífico. Los geopolíticos brasileños no dicen que por el este limitan con el Perú, sino ellos dicen limitan con los países del Asia. Eso es una expresión en la que nos sobrepasan respecto a toda esta voluntad de conectarse desde el Atlántico en la que viven ellos hasta el mundo asiático, que es el mundo de los negocios, el mundo de toda la actividad comercial que se ve en estos últimos tiempos. Y por último, reconocer pues que el Perú tiene una presencia en la Antártida, un continente que dentro de pocos años se tendrá que discutir qué se hace con toda la riqueza y qué decidirán los países que están ahí representados. Con el Perú y Brasil también cabe mencionar que constituyen una alianza natural, podríamos decir, que integra no solamente el interior del continente de cada una de sus partes dentro de lo que estoy llamando telurocracia, sino también nos acerca a dos océanos, al Océano Pacífico y al Océano Atlántico, y a los puntos extremos de cada uno de esos océanos. Por tanto, al Asia, a Oceanía, y al otro lado a Europa, al África, América del Norte y América del Sur, por su parte atlántica. Ese es el Perú en su valoración geoestratégica y geopolítica por la parte externa de lo que nosotros estamos observando. Y al interior del país, sobre lo que llamamos telurocracia, ¿qué cosa tenemos? El Mar de Grau, con toda una gran variedad de recursos estratégicos a disposición de los peruanos y a disposición también del mercado. Contamos con 3.080 kilómetros desde Tumbes hasta Tacna de acceso directo al mar,
No tenemos por qué pedirle permiso a nadie. No tenemos por qué seguir diciendo que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Formamos parte de la cuenca del Pacífico. Integramos esa cuenca del Pacífico. Somos un país que puede desarrollar actividades agrícolas los 12 meses del año. Esa ventaja, ¿en qué otras latitudes de la Tierra se presentan? Aquí es una razón y motivo para poder sacar mayor provecho y ventaja. Hemos sido reconocidos por Naciones Unidas como un país megadiverso. Formamos parte de uno de los 17 países megadiversos. Por tanto, responsables, tenemos bajo nuestros hombros la responsabilidad de generar la alimentación de los 10.000 millones de habitantes que habrán en el planeta a partir del año 2050. Estamos cerrando el año 2022 en diciembre con aproximadamente 8.000 millones de habitantes. Y los holandeses exportando papas al mundo y los peruanos no saber qué hacer con tanta riqueza que ahí existe. Tenemos el 5% del agua dulce del mundo. El río Amazonas es un río internacional navegable. En este territorio que se llama Perú se han desarrollado culturas de diversa naturaleza que han mostrado su creatividad, su ingenio, como lo vamos a ver en unos instantes. Entonces, el Perú tiene, en esta rápida visión, una serie de componentes que pueden contribuir a resolver los problemas de la humanidad hasta el año 2050 como proyección futura. Y de los varios factores que tienen las tendencias mundiales, quiero destacar solamente la número 2 y la número 3 que están con otro color de letras. El mundo tendrá más habitantes urbanos. Hoy hay 8.000 millones y hacia el 2050 bordearán los 10.000 millones de pobladores. Y esa población demandará cada vez alimentos. En tercer lugar, como se dice aquí, los países industrializados y los nuevos emergentes requerirán de cobre y oro que en el Perú abundan y de buena calidad. Por tanto, para contribuir a resolver los problemas globales que inexorablemente se vienen al margen de nuestras voluntades, el Perú cuenta con dos grandes componentes: la gran biodiversidad en todos sus escenarios geográficos y minerales estratégicos. En consecuencia, el proyecto geopolítico del Perú contribuirá a resolver las necesidades internas como las necesidades globales. Este es un proyecto que definitivamente no podemos renunciar ni podemos ignorar. Y aquí tienen ustedes una rápida visión de lo que significa la biodiversidad en el Perú, en una sola de esas líneas: la biodiversidad y la responsabilidad alimentaria de la población del planeta. Es algo que los peruanos podemos tener posibilidades de acceder y posibilidades de resolver. Y me apoyo en alguien que es toda una autoridad, lamentablemente ya falleció, pero felizmente en su oportunidad fue el primer ministro del Ambiente. Estoy hablando del destacado profesor Antonio Brac. Antonio Brac, entre sus publicaciones, nos hace mención a 14 elementos de nuestra biodiversidad que tienen una antigüedad que están por encima de los 6.000 años antes de Cristo. Y por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho los peruanos para darle utilidad, para darle una proyección más industrial a toda esta gama de recursos que estamos observando aquí por las apreciaciones que hizo el profesor Antonio Brac? Él nos habla de la quina, del algodón, del cacao, la coca, el xiringa o caucho, la quinoa, la kiwicha, el camote, el tomate, la papa, el maíz, los ajíes, el frijol, la maca, productos que muchos de ellos han sido llevados por otros países, patentizados por otros países y devueltos aquí como industria propia de ellos. Eso es una grosería que no debe seguir permitiéndose, porque esa es la defensa no militar de los recursos nacionales. La defensa militar del Perú la hace la Fuerza Armada, Ejército, Marina y Aviación, pero la defensa de los recursos que estoy destacando, esa tiene que nacer desde la universidad, a través de investigaciones, a través de patentes, a través de estudios genéticos, como los demuestra Antonio Brac, y por supuesto para los efectos de una mayor participación en la industrialización. Hay pues toda una gama de recursos y de productos que han sido el aporte de los antiguos peruanos. Yo me preguntaría, ¿y cuál ha sido el aporte de los ilustrados peruanos del siglo XIX y del siglo XX principalmente? ¿O los del siglo XXI en la actualidad?
¿Qué valor adicional se le ha dado a esto que fueron domesticados por los antiguos peruanos? Ninguno, realmente ninguno. Ha tenido que aparecer un joven peruano que fue enviado a estudiar Derecho a Curio y regresar y decir y darle valor a toda esta variedad de productos nativos que existen en el Perú, y ha convertido a la cocina peruana en un gran componente del turismo internacional. Una sola persona ha sido capaz de motivar eso. El día de ayer ha sido premiado a un restaurante peruano en Europa por la calidad de la cocina que se prepara, es decir, utilizando recursos nativos peruanos. Entonces, tenemos pues, como ustedes pueden ver rápidamente, toda una gama de recursos que forman parte de la biodiversidad y que el proyecto nacional al que yo hago mención no puede ignorar, no puede prescindir. En materia de domesticación de animales tenemos todos estos elementos domesticados por los antiguos peruanos. Hoy día estas prácticamente son especies en extinción. No hay una industria destacada para la explotación de la lana de la vicuña. Son cazadores furtivos los que sacan provecho de todas esas, de estos animales que se crían en las alturas de nuestro territorio nacional. Es decir, el Perú tiene, como lo muestra también esta lámina, una creatividad que no se ha dado en los ilustrados hombres del siglo XIX y del siglo XX, porque los antiguos peruanos hicieron ingeniería hidráulica como estamos observando aquí. Cultivaron en los cerros, llevaron las aguas a lugares imposibles de poder acceder, y ahí está el resultado. Los incas administraron un territorio que tenía alrededor de entre 8 y 10 millones de habitantes, generaron una economía de bienestar a partir de la agricultura. ¿Y cómo es que no podemos hacer algo que supere eso que dejaron los primeros hombres que habitaron este territorio llamado Perú? Entonces, como ustedes comprenderán, el Perú cuenta con toda una gama de recursos, principalmente, de recursos que son dos áreas importantes, el de la biodiversidad y los metales. Dos elementos que la humanidad requiere, dos elementos que deben de permitirnos entrar a esto que estamos proyectando en estos momentos. El proyecto geopolítico del Perú no puede ignorar el alineamiento que se tiene que dar sobre los objetivos de desarrollo sostenible que ha venido proponiendo Naciones Unidas. Esto, si bien es cierto, ha sido afectado significativamente por la presencia de la pandemia, pero el replanteo, la actualización es algo que corresponde hacer a cada país y por supuesto también a este organismo internacional, pero del cual nosotros no podemos prescindir, del cual nosotros no podemos pasar por alto, ¿no? Y todo esto requiere algo muy importante, un reconocimiento que la organización del territorio no puede ser la que hoy día tenemos. Este Perú que vemos aquí al lado izquierdo es un Perú de 25 regiones, 25 departamentos a los que mal se les llama regiones porque el concepto de región es totalmente distinto. Ya lo veremos. Entonces, ¿qué ha significado en los últimos tiempos esta administración regional? Pérdidas millonarias. Actualmente 23 de los 25 gobernadores que se van a ir en octubre están procesados, están siendo investigados, unos ya expulsados, otros están fugados. Es decir, la organización regional no ha resuelto los problemas de industria, no ha resuelto los problemas de estabilidad de la población de cada uno de estos departamentos. Entonces, esto como ironía nos dice las leyes, los dispositivos existentes, que en el Perú existen 19 parques industriales. Todos los peruanos nos preguntamos, ¿y dónde están? ¿Dónde están esos parques industriales? En la ley, en el papel, en el documento, pero no son una realidad. Los gobernadores han hecho del presupuesto tiras, pero no han hecho del presupuesto una realidad para que la ciudadanía vea las razones de un proceso de industrialización y fijación en cada lugar donde ellos han nacido. Son expulsados prácticamente de cada región porque los gobernadores no han hecho el trabajo que le corresponde. Y aquí están los informes de la Contraloría General de la República. Ingresar nada más a la página web de la Contraloría es descubrir toda la millonaria cantidad de dinero que han extraído bajo diversas modalidades que no vamos a hablar aquí en cada región. No hay
región o departamento del país que se encuentre limpio, que no haya sido mal usado el recurso que se les ha asignado. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también tiene sus estudios de valoración de lo que ha significado esta apropiación ilícita de esta organización territorial, que realmente demuestra que es un fracaso. Tenemos que volver a lo que en algún momento propuso el profesor Javier Pulgar Vidal. El profesor Javier Pulgar Vidal, entre otras cosas, un conocedor de todo nuestro territorio, planteó al final que el Perú debería de contar con 5 regiones. Como ustedes ven aquí, son regiones transversales. Este es el concepto de región, un concepto que integra departamentos de la costa, la sierra y la selva. Y aquí tenemos esta propuesta. Tampoco se le hizo caso, por supuesto. El año 87, el Instituto Nacional de Planificación propuso una organización regional que fue aprobada y que solo duró hasta 1992. Esas regiones, por primera vez en el Perú, se adopta una organización de 12 regiones, ¿no? Se redujo la burocracia, se redujeron los presupuestos en materia de personal y todo lo que eso significa como ahorro, pero no duró lo que dura una flor. Porque el autogolpe de 1992, ¿qué hizo? Eliminó esta organización de 12 regiones y determinó que cada departamento empezara a llamarse y considerarse como una región. Hoy día tenemos 25 regiones mal administradas y peor gestionadas. Somos un país, como trata de mostrar la figura, que ha girado sobre su propio eje y ha dado una vuelta en 360 grados. Estamos en lo mismo y no hemos avanzado prácticamente nada en cuanto al progreso de lo que esto habría significado si hubiera habido un proyecto nacional, una vocación de servicio y no una vocación por el enriquecimiento a como dé lugar que hemos visto en todos estos años. Ya casi para concluir, debo destacar lo siguiente. Un proyecto nacional tiene también que dimensionar el poder nacional. ¿Qué cosa es el poder nacional? El poder nacional es la capacidad que tiene el Estado para imponer su voluntad, no solamente al interior del territorio, sino también fuera del territorio a través del ejercicio de factores de influencia. Esos detalles no son motivo de esta sesión. Pero el poder material tiene dos dimensiones que caben aquí destacar. Una dimensión material, como lo acabamos de ver, una dimensión que hoy día se conoce bajo la modalidad de poder duro, ¿no? Que se llama la geografía, los recursos, los lagos y los ríos navegables, el mar y la biodiversidad. Este mapa del Perú así lo representa. Tenemos entonces un poder duro que puede contribuir a ayudar y constituirse en una solución de los problemas nacionales y también globales. Donde sí somos deficitarios, donde sí carecemos de posibilidades de solución como lo estamos viendo en estos momentos, es que no contamos con un poder blando de calidad para enrumbar a nuestro país que lo posee todo. Carecemos de un liderazgo de la clase dirigente, la calidad de la educación que porta el ciudadano no es la mejor, el carácter o fortaleza de la ciudadanía está totalmente debilitado, acepta todo, la moral nacional está disminuida, la calidad de los gobiernos y las instituciones pues dejan mucho que desear, la calidad de la diplomacia por otro lado anda en la misma suerte, pero por eso decimos que el Perú no cuenta con un liderazgo o un poder blando para sacar al país del atraso en el que se encuentra por generaciones. Esto el proyecto nacional no solamente lo debe tomar en cuenta, sino es un criterio importante que se debe de destacar, ¿no? Concluyo esta sesión, esta rápida visión del Perú en su posibilidad de definir un proyecto geopolítico, señalando lo siguiente. Un proyecto geopolítico para el Perú del siglo XXI, ¿qué cosa implica? Asumir que poseemos ventajas comparativas como producto de nuestro valor geopolítico y geoestratégico, por estar ubicados en la cuenca del Pacífico, por integrar cuatro cuencas internacionales y tener en nuestros espacios geográficos 4 escenarios de mucha riqueza: el mar, la costa, la sierra y la selva.
Necesitamos desarrollar un sistema educativo que desde la base, desde el inicial de los niños, se oriente a la ciencia, a la tecnología de punta y a la investigación aplicada. Reconocer que la cuarta revolución industrial, en la cuarta revolución, el cobre, los minerales raros y la biodiversidad existentes en el país serán la base de la economía global. Aprovechar la biodiversidad que existe en el Perú para desarrollar actividades agrícolas con el uso de altas tecnologías. ¿Por qué Singapur? ¿Por qué Holanda tienen actividad exportadora intensa? Porque desarrollan actividades agrícolas con el uso de altas tecnologías. Aquí se habla de la reforma, de la segunda reforma agraria, pero nadie sabe en qué consiste y mucho menos se habla de la utilización de tecnología de alta calidad para los efectos de toda la actividad agrícola que se puede hacer en nuestro territorio, en esta enorme inmensidad de componentes de esta característica que posee el territorio en su biodiversidad. Reconocer pues que tenemos todo para ser en poco tiempo una potencia global. Yo creo que no es una aspiración quimérica, es una aspiración que se puede realizar, porque esos países, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, lo han logrado en menos de 40 años. Hace 40 años eran países míseros, hoy día son potencias con altísimos ingresos per cápita, como los hemos visto. Nosotros tenemos todo lo que hemos ubicado en esta tarde y vivimos como estamos viviendo con 6.000 pálidos dólares que no alcanzan de acuerdo a las situaciones que hoy día se están tratando de enfrentar. Entonces, este elemento que hoy día conocemos como posibilidad de cambiar al Perú requiere de un proyecto geopolítico que cuando menos reconozca lo que aquí hay. Y lo que aquí hay es un componente material importante y significativo de lo que adolecemos, es de una clase dirigente que enrumbe al país, de una clase dirigente que defina un proyecto geopolítico que nos diga a dónde queremos llegar en el mediano y en el largo plazo. Esto es lo que yo quería presentarles a ustedes y muy gentiles por su participación. Estaré llano a las preguntas que me puedan formular. Muchas gracias por la exposición, maestro Castro. Y bueno, pasamos ahora a la ronda de preguntas. A ver, por favor, simplemente levantan la mano y acercamos, pues, les damos la palabra. ¿Escuchamos? Carlos. Adelante, decano, buenas tardes. Sí, sí. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo en primer lugar, por favor, confírmeme si me está escuchando. Sí, sí, lo escuchamos bien y lo vemos bien, decano. Un poco lejos yo, mi querido decano. Un poco lejano, voy a acercarme más al micro. En primer lugar, yo debo, a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca, dar las gracias infinitas al doctor Jaime Castro por esta brillante, tan ilustrativa charla que nos ha dado, corta pero muy sustanciosa, porque concuerda todo lo afirmado, concuerda perfectamente con lo que en la Facultad de Ciencias Sociales tratamos de desarrollar, tratamos de trabajarlo, de conversar en las aulas con los jóvenes estudiantes. En las escuelas que integran nuestra facultad para su conocimiento, tenemos la Escuela de Sociología y la Escuela de Turismo y Hotelería. Como podrán darse cuenta, todo el contenido de esta brillante charla encaja perfectamente con el discurso, con la narrativa de las dos escuelas y también con la práctica profesional de los egresados de las dos escuelas. Por lo cual considero sumamente acertada también, y la felicitación y el agradecimiento a Carlos por estar contribuyendo, aportando con su facultad, de la cual fue alumno, ahora un destacado profesional, porque a través de él estamos teniendo contacto con destacados profesionales del país y del extranjero, y repito, muy ilustrativa la intervención del doctor Jaime. Y recojo de todo lo importante que has expresado. Me gustó muchísimo una de las últimas diapositivas cuando hacía referencia
al contraste entre el poder duro y el poder blando. Y esto me lleva a hacer un recuerdo de una analogía en lo leído en otras fuentes, donde podríamos tratar de aplicar a nuestra realidad cuando diríamos que el problema del Perú somos los peruanos, contrastando el poder duro con el poder blando. El poder duro, como bien nos ha demostrado durante la conferencia el doctor Jaime, el poder duro significa toda la riqueza que heredamos, en la que estamos asentados, en la que se desarrollaron culturas prósperas a través de la historia y de las cuales hoy nos estamos convirtiendo solamente en tributarios, aprovechando estas culturas, pero no complementando o tal vez generando una propia cultura complementaria que sume a todo lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Entonces, acá encuentro yo un desfase entre este poder duro, rico, representado por el territorio y todas sus fuentes de riqueza, y el poder blando que somos nosotros, que somos los peruanos. Y acá muy bien ya se ha dejado claro el cuestionamiento de por qué, algunas razones, todos somos conscientes de eso. Y en esto, permítame decirlo, de que somos responsables de una u otra forma, en diferente magnitud, todos los peruanos, ya que si se trata de marchar en forma paralela, digamos, al potencial de los recursos, pero con las propuestas que vienen del poder blando a partir de la educación, la investigación, la innovación, la generación de tecnología, eso es lo que nos está faltando y es culpa nuestra. Lógico, sabemos todos de que esto también tiene sus componentes y tiene sus responsables. Es común atribuir la responsabilidad a quienes lideran, a quienes regentan, a quienes gobiernan, pero esto no nos debe hacer olvidar de que también los gobernados también tenemos culpa. Y esto ha sido ya denunciado, escrito por destacados intelectuales de nuestro país, de que nosotros tenemos ciertas responsabilidades. Por ejemplo, cuando no aprovechamos las oportunidades, no sabemos elegir a nuestros gobernantes, no sabemos identificar y apoyar a destacados profesionales, líderes que se van de la historia, que del pueblo van surgiendo, pero que también la historia se encarga de opacarlos y en el pueblo se pierden, precisamente porque la base que somos nosotros los peruanos no les damos el reconocimiento ni hacemos lo posible para que ellos se encumbren como los líderes, como los guías, para sacar al Perú de este letargo, de este adormecimiento en el que encontramos y que al ritmo que vamos, sin ser catastrofistas, yo veo que pasarán algunas décadas en que no cambiemos la situación, que es muy lamentable. No sé si esto merezca algún comentario adicional de parte del doctor Jaime, pero esa es la gran enseñanza que yo tengo de esta muy destacada conferencia, el contraste abismal entre el poder duro y el poder blando. Nuevamente mis agradecimientos a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cajamarca, Nacional de Cajamarca, y a nombre de Cajamarca, doctor Jaime. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, mi estimado doctor Delgado Vilches, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Efectivamente, usted ha ampliado los comentarios que acabo de hacer, pero yo añadiría un elemento que usted me ha abierto y recordado lo que deberíamos de mencionar. El poblador realmente recibe lo que se le da y quienes definen las políticas públicas de todo tipo son las autoridades, son quienes son elegidos por el pueblo, son quienes configuran sus gabinetes, son quienes denominan a quienes van a conducir los diversos ministerios del país. Ahí es donde está el esfuerzo que tiene que ser planteado y eso requiere que los partidos políticos se involucren y tomen conocimiento de todo lo que significa un país con todas las bondades que aquí se posee. Pero ningún partido pues tiene criterios ni pensamientos geopolíticos porque están pensando más en el enriquecimiento, en la rapidez con la cual se tienen que ser millonarios, pero nadie busca una proyección trascendental.
Y a esto yo añadiría un componente también importante, los colegios profesionales. Los colegios profesionales son los grandes ausentes en la opinión de lo que se debe de hacer en el país. Ningún colegio profesional hace a la fecha algún destacado mensaje exigiendo que el país, gobernado por quien llegue al poder como expresión de la voluntad popular, está canalizando la necesidad de definir un proyecto nacional. Eso yo creo que es un reclamo que no solo hay que hacerle a la nación, sino es un reclamo que hay que hacerle a quienes llegan a la universidad, a quienes se involucran con un conocimiento más formal, más sistemático, más científico, pero que a la hora de trabajar, a la hora de proyectarse, se olvidan de los orígenes y se olvidan de que este es un país de todos. La nación, dice la Constitución, es propietaria de todos los recursos que aquí existen. El Estado simplemente los gestiona y lo administra. Entonces, yo como ciudadano de a pie o como representante del colegio profesional, debo de tener una posición crítica, propuestas de todo tipo frente a la forma como se conduce el país. Eso, mi estimado doctor, lo ha hecho usted recordar con sus palabras, y creo que aquí la invocación es que los colegios profesionales tengan una tarea también a trabajar en el próximo futuro que tenemos en mente todos los peruanos. Yo destaco el hecho, por ejemplo, que desde el interior del país, desde los Andes, haya una preocupación por la geopolítica y por los destinos del Perú. Eso no se ve aquí en Lima, eso no se ve aquí en la capital. A nadie le interesa, todo el mundo está en otra cosa. En cambio, desde Huancavelica, desde Cajamarca ahora, hay toda una preocupación y se ve una emergencia por el intelecto, una emergencia por comprender mejor a nuestro país, ¿no? Yo creo que en eso se están sentando las bases de algo que en el tiempo transformará positivamente a nuestro territorio. Muy gentil, mi estimado doctor, y gracias por su... Si me permite. Sí. Adelante. Ya. Muchas gracias. Soy el profesor Ángel Lacruz Torres. Adelante. De la Universidad Nacional de Trujillo, y al escuchar al doctor Jaime Castro, a quien lo felicito y lo saludo nuevamente, el año pasado tuvimos la suerte de tenerla en la universidad también, con una conferencia muy parecida a esta, y yo creo que si es Huancavelica, es Cajamarca, La Libertad, Trujillo también está presente en esto, y creo que en el nivel más sensible de la reactivación moral, digamos, intelectual, académica del Perú está en las universidades. Yo felicito por eso a la Facultad de Ciencias Sociales que han organizado este evento, y que no quede solamente en esto, ¿no? Un aprendizaje extraordinario con la sapiencia que tiene el doctor Jaime, sino que esto se convierte en práctica. Uno de los grandes males que tenemos los peruanos es que no llevamos a la práctica lo que tenemos en la cabeza, ese es lo que captamos. Y esa es otra falencia de nuestra idiosincrasia que tenemos que superar. Entonces, hay que ir a los hechos. A mí me parece írrito, me parece una burla lo que se hizo con el país cuando llegó al poder el señor Toledo, que para cumplir su promesa electoral inmediatamente regionalizó el país de la manera más absurda, y coincido con el doctor Castro, convertir los departamentos en regiones, ¿no? Incrementando ampulosamente una burocracia que al final, ineficiente y sumido en la corrupción en todos los niveles, altos, medios y bajos. Entonces, el planteamiento que nos refresca el doctor sobre la teoría, la tesis, la propuesta de Javier Pulgar Vidal es excelente. Creo que hasta ahora no está superada esa tesis, la fundamentación, no solamente físico-natural, sino también el aspecto humano-cultural que plantea Javier Pulgar Vidal está latente. La transversalidad en el país es fundamental. Entonces, esa propuesta de las 5 regiones para mí sigue vigente. Nuestros alumnos aquí de especialidad han estudiado hace un año atrás y tienen un libro en proceso de publicación que coincide mucho con las propuestas del doctor Jaime Castro. Es decir, hacer pues de hecho una auténtica regionalización para emprender una auténtica también descentralización que no existe, ¿no? Entonces, yo quisiera
pedirle al doctor Jaime Castro, con esta experiencia que tiene, con esos contactos que tiene, porque nosotros podemos y tenemos contacto en Lima con colegas de la Universidad San Marcos, de la Universidad de la Castuta, de la Universidad Católica, la Universidad San Agustín de Arequipa, igualmente la de San Antonio del Cusco, donde en las líneas de repente más blanda también de las facultades que hay en las universidades, los más sensibles estamos en las áreas de ciencias sociales. De repente por ahí podemos emprender una cruzada universitaria con esa tendencia de revertir. Miren, ya vienen las elecciones de octubre y nuevamente vamos a elegir 25 gobernadores regionales para repetir lo mismo. Yo creo que hay que frenar esto, por lo menos buscar que se cambie esta situación, porque ya resulta insostenible y realmente insultante el permitir que desde arriba se hagan todas las cosas sin tomar en cuenta el sentir y las necesidades de los de abajo. El desarrollo en el país no puede ir como hasta ahora verticalmente y de arriba hacia abajo. Tiene que fomentarse el desarrollo endógeno local para crecer hacia arriba y desde abajo democráticamente generar cambios. Esa es más o menos una visión a la ligera que me gustaría su opinión, doctor Jaime, y ver qué propuestas nos transmite ya de acción también para quienes estamos preocupados y sensibilizados con este tema. Muchas gracias y un saludo de parte de nuestra Universidad Nacional, que en un par de años va a cumplir 200 años, un bicentenario de la creación justamente de nuestra universidad, obra de Sánchez Carrión y de Simón Bolívar. Gracias. No, a usted por sus palabras, y yo creo que lo que ha resumido es totalmente algo que yo avalo, yo respaldo, y más bien disculpe la omisión de no haberse mencionado a la Universidad Nacional de Trujillo. Efectivamente, yo he estado en Trujillo, hice contactos, me invitaron, expuse y estuve con un grupo de estudiantes. Lo cierto es que las provincias, los departamentos del interior están más preocupados por el desarrollo del Perú. En la capital eso es un tema ausente, es un tema realmente laxo que al parecer a nadie le interesa. Yo creo que los cambios se van a producir de modo inevitable porque las personas, los estudiantes, las nuevas generaciones hoy día tienen más facilidad de comunicación, más posibilidades de intercambio y definitivamente hay una preocupación, sobre todo utilizar los alcances que tiene la geopolítica como herramienta intelectual para saber valorar lo que nosotros tenemos. Eso es lo que no hemos hecho. Aquí simplemente se nos ha dado un curso de geografía descriptiva, pero ni siquiera haciendo preguntas si aquello que se enseñaba era lo adecuadamente correcto. Aquí se debió haber dicho, oye, ¿por qué se dice que la costa es un desierto? ¿Qué hicieron los israelitas que le entregaron un pedazo de territorio en 1949 en el desierto? Hoy día son exportadores de alimentos. Han hecho un trabajo espectacular sobre el empleo del agua. Utilizan el agua del mar, le quitan la sal y el río Jordán, que es el único que los alimenta, es un río prácticamente que da vida a todo ese desierto que ellos lo han hecho en términos de tecnología el país más avanzado que hay. Entonces, ¿qué cosa quiere decir a la inquietud que se me plantea? Definitivamente la respuesta está en la universidad, la respuesta está en los contenidos académicos, la respuesta está en todo aquello que enseñamos con una dirección, por supuesto, a lo que queremos llegar y conducir a nuestro país, a nuestra nación, ¿no? Porque aquellos países tan pequeños, sin los recursos que aquí existen y en abundancia, ¿cómo no podemos salir de este atraso en el que vivimos? Claro que podemos hacerlo. ¿Acaso hay alguna diferencia intelectual? ¿Hay alguna diferencia física entre nosotros y algún europeo? De ninguna naturaleza. Tenemos el intelecto. Lo que nos falta es una orientación adecuada, una definición de lo que queremos hacer en el futuro. Yo aliento este esfuerzo que se está planteando de articular a las universidades, articular para los efectos de poder hacer una idea común de la importancia y necesidad de contar con un proyecto nacional que nace de la universidad, que nace de ese poder blando inexistente en la vida política nacional, que probablemente sean los menos interesados en querer hacer grandes cambios. Pero la universidad es trascendente, la universidad no fenece, la universidad es continua, salen sus autoridades y ingresan otros con mejores y amplios criterios
que sucesivamente se dan generación tras generación, y esta institución universitaria creo que tiene el gran rol. Así como la reforma universitaria de la segunda década del siglo XX cambió el concepto de universidad, así también creo yo las universidades provincianas no tienen motivos, razones, argumentos suficientes para poder dar otra orientación desde una perspectiva geopolítica a lo que el Perú posee. Y yo con el mayor gusto de poder colaborar en todo este esfuerzo para los efectos de cambiar a este país, que lo sufrimos todos, todos lo sufrimos. Y en algunos casos nuestro compromiso va a querer seguir apoyando este tipo de preocupaciones como las que estoy viendo en las autoridades de Cajamarca. Y ahora usted, mi estimado profesor, y le pido nuevamente las disculpas, haber omitido mi participación en Trujillo también el año pasado. Gracias a usted por sus comentarios. Gracias, doctor Castro. Vamos Bueno, a dar la palabra. Sí, adelante, adelante. si me permite. Adelante. Buenas noches. Va a tomar la palabra el general José Vigil León. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches, Jaime, y de todos los presentes. Sí, primeramente para felicitarte por tu exposición muy clara, muy precisa en lo que es la geopolítica y la geoestrategia. Solo para recordar algunas cosas, ¿no? Y coincidir también en algunas cosas que tú has expresado. Y, la experiencia nos dice, ¿no? De que en determinadas décadas, cada 10 años, siempre expresamos todos estos problemas, ¿no? Y conocemos bien todo lo que tenemos, pero no sabemos explotarlo, ¿no? Definitivamente que hay caminos, y creo que uno de los caminos es la difusión, una mayor difusión de la geopolítica y la geoestrategia, ¿no? El día de ayer, ¿no? Justamente revisaba unos temas relacionados con esto, relacionada la estrategia, la geopolítica mundial, y veía cómo lo veía Estados Unidos y qué es lo que ha hecho China también, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver lo que ha hecho China, ha aplicado la geoestrategia, ha crecido comercialmente y en todo aspecto, ¿no? Tiene una infraestructura, ¿no? Pero que es una mega infraestructura, ¿no? Pero todo lo ha hecho a través de una geoestrategia, ¿no? El cinturón, una ruta. Igual, todo lo que hace Estados Unidos, lo hace ¿no? Para un posicionamiento, para buscar algo que esté a favor de ellos, a través de la geoestrategia, ¿no? Entonces, eso nos debe nosotros a reflexionar y a pensar que también nosotros tenemos que desarrollar la geopolítica. Si no desarrollamos la geopolítica, de repente, no sé, tratar de que exista un curso de geopolítica, porque es sumamente necesario. Como les digo, las grandes potencias han alcanzado todo a través de la geopolítica, han aplicado la política. Y como sabemos también, la geopolítica, todos producimos geopolítica, todos distribuimos geopolítica, todos reseccionamos geopolítica en la vida cotidiana, y también hay geopolítica en las grandes esferas del poder, ¿no? Entonces esto nos conlleva a que tenemos que ser más reflexivos, sabemos, ¿no? Pero no podemos no siempre estar en el tema de que sí, conocemos, somos un país que tenemos todos los recursos, pero ¿cómo hacer? Yo creo que el camino podría ser, ¿no? Introducir más la geopolítica y geoestrategia en las universidades, ahora que es la época, ¿no? Y la era del conocimiento, ¿no? Todo lo que es geopolítica y geoestrategia. Ese sería mi aporte, Jaime, y te agradezco nuevamente por la invitación a esta excelente exposición. Gracias, José, por tus palabras que siempre me sirven de aliento. Todas las palabras que escucho me sirven de aliento, me abren los ojos, me permiten incorporar cosas que ustedes dicen, porque yo también aprendo de las preguntas y los comentarios que se me hacen. No soy más que un receptor de información que la proceso, la analizo, luego la proyecto, la escribo y la difundo. Eso es una tarea académica que siempre me ha gustado. De manera que lo que tú señalas es importante. Yo simplemente vuelvo a reiterar, sí es cierto que la geopolítica juega un papel muy significativo en la formación profesional, su extensión en las universidades es necesaria, pero también es necesaria que los colegios profesionales se imbuyan de estos aspectos, porque
no es solamente la defensa de la profesión, sino también es la defensa de todo el país y de todos los recursos. La Constitución no hace distinciones de ningún tipo. La Constitución dice que los recursos de la nación los pertenecen a todos los peruanos. Entonces todos tenemos que ser vigilantes de lo que se hace con los recursos del país. Eso es algo indiscutible e inevadible. Nadie puede evadir eso. Entonces aquí yo creo que la universidad empezará a hacer lo suyo, pero también hay que invocar a los colegios profesionales para que hagan lo suyo, porque aquí los ingenieros tienen mucho que decir, los agricultores tienen mucho que decir para todo el tema de la biodiversidad, para el tema alimentario del planeta. Yo creo que los peruanos estamos en capacidad de poder resolver los problemas alimentarios de los millones de habitantes que se incorporarán dentro de poco al globo terráqueo. Pero si no nos proyectamos para eso, si no hacemos una agricultura tecnificada, si no hacemos una agricultura donde cada planta sea vigilada y controlada en lo que sea necesario, proporcional, pues seguiremos en la agricultura primaria exportadora como siempre. Seguiremos siendo los países segundones. Y yo creo que para eso es demasiado lo que tenemos como para seguir siendo segundones. Deberíamos cuando menos pensar en ser país del primer mundo, que es una aspiración que no debe estar lejana en la mente de los peruanos. Gracias, José, por tus palabras. Gracias también. Gracias, general. Bueno, damos la palabra al doctor Manuel Espinosa, director del CREI, del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua. Adelante, doctor Espinosa. Su audio. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Adelante. Bien, muy buenas tardes a todos los compañeros, ¿verdad?, que participan en este conversatorio, en esta segunda conferencia. Agradecido por la Universidad Nacional de Cajamarca, a su Facultad de Ciencias Sociales, al expositor, al doctor Jaime Raúl Castro Contreras. Muy interesante la exposición. Me ha servido para dimensionar un tanto, inclusive, cómo en nuestro país, Nicaragua, estamos trabajando el tema de la autosuficiencia productiva y alimentaria de cara a todo un aspecto de crisis que la actual situación coyuntural nos está demostrando que van a llegar en un futuro y muy cercano. Con esto les comparto que ya para el 2023 en Nicaragua se estará alcanzando la seguridad alimenticia a nivel nacional, o sea, además de elevar los niveles productivos de nuestro país, cada ciudadano va a tener la capacidad de obtener la alimentación que sea necesaria, ¿verdad? Sin exclusión alguna, sin obviar nuestra capacidad exportadora que ya tenemos. Pero bien, eso solo compartir un poco de nuestra Nicaragua, ¿verdad? Y lo que se está haciendo en esta coyuntura. La pregunta para el doctor Jaime Raúl es la siguiente: ¿cómo el doctor ubica al Perú, ¿verdad?, en esta etapa de transición de un orden unipolar a uno de carácter multipolar? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo el doctor, ¿verdad?, Jaime Raúl Castro Contreras ubica al Perú en el contexto de los cambios hemisféricos que se están dando, ¿verdad?, en función de que cada vez se hace más evidente el declive de la doctrina Monroe, entendiendo esto con proyectos geopolíticos ya definidos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, con flashpoints cada vez más destellando, ¿verdad?, donde no importa qué tipo de izquierda está llegando a los gobiernos, sino que lo importante es que está llegando. Me refiero a Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Esa sería la segunda pregunta, maestro. Y muchas gracias de nuevo por la amable invitación. Un ruido ahí, Carlos. Si su audio, doctor Espinosa, ¿podría apagarlo, por favor? Sí.
Muy bien. Siempre está el ruido, Carlos. Espero que se me escuche bien. Voy a empezar por la segunda pregunta que me hace el profesor Manuel Espinosa de Nicaragua. Yo he escrito hace poco un artículo sobre los intentos de integración de América Latina. Y me he dado con el hecho de que América Latina, desde la preocupación de Simón Bolívar por integrarse, exceptuando a los Estados Unidos, que ese fue el proyecto inicial, no ha logrado a la fecha. Existen un gran número de esfuerzos que se han hecho para integrar a su modo de entender por los sucesivos gobiernos de centro, de derecha y también de izquierda, y el esfuerzo integrador es un fracaso. No hay un esfuerzo, digamos, consolidado. No se permite el paso de los camiones, por ejemplo, acá los camiones peruanos no pueden pasar a Ecuador porque los sindicatos lo prohíben al margen del tratado que se tiene para facilitar el ingreso, y así sucesivamente hay en cada país. Lo mismo ocurre entre Brasil y Argentina, entre Argentina y Uruguay, y así sucesivamente. Yo creo que lo que está impidiendo que los países de América Latina, incluido Brasil, a pesar de tener elementos comunes que heredamos de España, como es la religión, como es la lengua, como es los usos y costumbres que llegaron también de Europa, las instituciones que nos trajeron de Europa, el Estado y etcétera. A pesar de todos esos elementos comunes, hay una serie de factores que se han enraizado desde el periodo colonial. Y esos factores que yo percibo que aún continúan son las desconfianzas histórico-políticas entre los países. Todos los países nunca nos hemos sentido hermanados. Los países han gastado en armas de modo significativo, desconfiando unos de otros. Las armas se han deteriorado, pocas veces han sido usadas. Lo cierto es que hay un gasto enorme pensando en que vamos a ser invadidos, tenemos que prever la defensa nacional de tipo militar, pero nada se ha conseguido. A la fecha, eso es un pendiente que nace del proceso histórico del siglo XIX y del siglo XX. América Latina se inicia con 20 repúblicas. Aquí solamente hubieron 4 virreinatos. Debimos haber sido 4 grandes repúblicas. Pero no, América Latina inicia la vida del siglo XIX con 20 repúblicas. Todas divididas, todas enfrentadas, todas desconfiando una de otros. Y yo creo que eso todavía persiste. La idea americana de América para los americanos, bueno, era el proyecto pues del presidente Monroe, que en 1823 lo expuso en un discurso político en el Congreso, que luego se convirtió en una doctrina y que ha significado que América Latina pasara a ser un país de segundo nivel, y por eso la denominada calificación del patio trasero. Bueno, ellos se han preocupado de no atender los problemas de América Latina y definitivamente pues han sido los que han sostenido dictaduras, los que han provocado caídas de gobiernos que eran contrarios a sus intereses. Es decir, América Latina ha sido víctima tanto de sus propias desconfianzas como de las propias necesidades hegemónicas que Estados Unidos ha considerado. Estados Unidos piensa que invertir en América Latina en materia de seguridad es suficiente. No, eso no es suficiente. Si ellos no facilitaron la consolidación de las democracias, es producto de otro tipo de intereses, porque sostuvieron infinidad de dictaduras que usted como nicaragüense sabe que eso ha sido historia común, sobre todo en América Central, ¿no? En la primera constitución de los Estados Unidos, de Cuba, impusieron que ellos tenían derecho a intervenir las veces que sea necesario si algún interés norteamericano estuviera en peligro, ¿no? Y eso indica pues la demasía y acción prepotente que América Latina ha tenido frente a los Estados Unidos por propia situación que ellos han generado. De manera que yo todavía pienso que mientras los latinoamericanos no superemos las viejas desconfianzas histórico-políticas que existen, o cuando menos posterguemos por 50 o 100 años las desconfianzas sobre las definiciones territoriales, la posibilidad de la integración será siempre un fracaso. No creo que
me lo dicen lo que he estudiado, lo que he visto y los resultados que han saltado siempre a la vista. Ningún proyecto se ha materializado. El único proyecto de los varios que existen en América Latina sobre integración económica como el Mercosur también andaba por una línea bastante debilitada. El único proyecto que en 11 años de actividad está demostrando eficiencia, calidad, es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Chile y Perú, de los cuales 3 ya pertenecen a la OEDC, tienen 2 debilidades. Una debilidad en Chile y otra debilidad en el Perú. O sea, ese proyecto que estaba funcionando por 11 años muy bien, yo percibo que está entrando a una línea de probabilidad de fracaso en el corto plazo. ¿Cuál es? Los cambios de constitución, las figuras nuevas que están conteniendo las instituciones en estos proyectos. En Chile ya hay un proyecto que está siendo consultado o va a ser consultado oficialmente dentro de poco, pero hay una suerte de negación al reconocimiento de ese proyecto que tiene otra naturaleza. Y en el Perú, que se anuncia permanentemente el cambio de constitución. Bueno, y se añade además que se va a revisar todos los tratados que se hayan firmado por el Perú. Bueno, ¿qué inversor puede venir a un país que le está diciendo, oye, yo te voy a hacer la exigencia de cuentas nuevas porque yo no confío en lo que tú firmaste con anteriores gobiernos? Bueno, eso corre al capital. Y el capital pues no tiene patria, no tiene bandera. El capital va en aquellos países donde le ofrece estabilidad, rentabilidad y oportunidad de retorno. Entonces, por el lado de América Latina, yo veo muy dificultoso la posibilidad de la integración. Si hacemos un balance de cada uno de los intentos de integración, todos son deficitarios, ¿no? Eso es lo que le puedo decir. Y cuando usted me pregunta en la primera cuál es la posición del Perú en materia de la multipolaridad, yo creo que en eso andamos, porque hay un reconocimiento de países que hoy día se llaman emergentes. La denominación de países emergentes es una denominación que ha nacido de los organismos reguladores de la política y las finanzas internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial nos llamaron a nosotros países del tercer mundo, nos llamaron países subdesarrollados. De pronto, cuando los países empiezan a reclamar y decir, oye, ¿por qué me da usted esa calificación? Pues nos pasaron a empezar a llamar países en proceso de desarrollo. Siguieron los reclamos y ahora nos llaman países emergentes. Pero hay varios tipos de países emergentes. Países emergentes de alto nivel, de alta respuesta positiva, que es el caso de Rusia, que es el caso de China, principalmente al cual añadimos la India o los que integran el BRIC, y otros países emergentes de tipo secundario, dentro de los cuales podríamos estar los peruanos. Pero como andamos, yo creo que ni para eso apuntamos, porque estamos más en la posibilidad de la continuidad política que nadie sabe en qué terminará. Entonces, el reconocimiento de la multipolaridad es una necesidad, porque ahora hay países emergentes que reclaman su participación. Y ese es el reclamo que hace China, ese es el reclamo que hace Rusia, ese es el reclamo que hace la India. Y hoy día, usted sabe, mi estimado profesor, que el BRIC, con el apoyo de China, ha creado dos bancos para hacer préstamos directos a los países emergentes que lo soliciten, sin las preguntas, ni las exigencias, ni las puntualidades de información que pide el Fondo Monetario, que pide el Banco Mundial. Los chinos simplemente preguntan, ¿qué es lo que necesitas? Un puerto, una carretera, pues ahí va el dinero. Y así es más práctica la cosa, ¿no? Han prescindido incluso de las ideologías. No preguntan si se trata de democracias o se trata de dictaduras. Simplemente los chinos van donde su proyecto geopolítico, ahí les dice que vayan. Aquí se han instalado en un puerto que están próximos a construir en el norte del Perú, el norte de Lima, acá en Chancay. Tienen empresas explotando asientos mineros en el Perú. Las Bambas es uno de ellos. Recursos estratégicos para el gran proyecto que tienen los chinos. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos idea de lo que están haciendo los chinos en el Perú, pero esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, el concepto de multipolaridad es un concepto que involucra a una gran mayoría de países y no a los llamados G7, que definitivamente en los próximos 20 años también parecen ser
que serán especies en extinción porque serán rebasados por estos llamados países emergentes que reclaman tener mayor participación en las decisiones globales. Y aquí yo he mencionado que el Perú tiene elementos importantes para participar en la contribución de esos problemas de carácter global, ¿no? Como es el caso alimentario. Eso es lo que le podría decir, mi estimado profesor Espinosa de Nicaragua, y gracias por su asistencia y su comentario. Bueno, al parecer ya no existen más preguntas y no sé si alguien más quiere preguntar de repente, creo que ya se acabó la batería de preguntas. En ese caso, bueno, daríamos por concluida ya la segunda conferencia del primer ciclo de geopolítica en la Universidad Nacional de Cajamarca, instancias de la Facultad de Ciencias Sociales y bueno, consultando con el maestro Castro también nos enteramos de que es el primer ciclo de esta naturaleza en la historia de las ciencias sociales del Perú. Y es un honor, un orgullo que desde Cajamarca, desde nuestra facultad, desde nuestra universidad, aunado también, por supuesto, a diversas facultades y universidades del interior como la Universidad de Trujillo, de Huancavelica, se esté dando una nueva perspectiva, ¿no? A un nuevo enfoque, en que en realidad no es tan nuevo, ¿no? La geopolítica es tan antigua como el hombre. Sin embargo, muy pocos países en nuestra región la están comprendiendo en su verdadera dimensión, y muy pocos intelectuales, académicos, sociólogos, por decirlo, tampoco, no está dentro del radar. Sin embargo, como dije al inicio de esta conferencia, hay un hombre y un colega que por 40 años viene luchando incansablemente, heroicamente, de manera solitaria, para poder posicionar a la geopolítica que no sea algo ajeno a la carrera, que no sea ajeno algo a las ciencias sociales, sino que sea la brújula con la cual el Perú del siglo XXI se pueda pensar a sí mismo y pues obtener siquiera un siglo XXI a la altura de nuestra historia, de nuestros recursos, de nuestra gente, ¿no? Y por extensión de todos los hermanos hispanoamericanos. Bueno, si no hay más, nadie más quiere agregar algo más de repente a la conferencia, a la ponencia del doctor Castro, creo que podríamos dar por finalizada la conferencia y, bueno, pedir sus palabras finales, maestro, por favor. Gracias, mi estimado Carlos. Sí, yo tengo que estar agradecido y reconocido con la Universidad Nacional de Cajamarca. Recuerdo que por primera vez llegamos con el general Roberto Quiabra a Cajamarca a dar conferencias el año 2005 sobre geopolítica justamente y lo que se estaba haciendo en materia de la política de seguridad de aquella época. Les informábamos de que se había publicado el libro blanco con conceptos y criterios geopolíticos. Y bueno, ahora tú de pronto apareces y de pronto generas una gran preocupación por los temas geopolíticos y pues yo no me podía negar a esa inquietud. Has comprometido a la facultad de la universidad y yo creo que eso es positivo, eso es un avance significativo en términos intelectuales, en términos de lo que hoy día se llama el poder blando. Y el poder blando es inteligencia, es preocupación, es intelecto, es escribir, es conferenciar, es todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos logrado que un amigo de Nicaragua esté trascendiendo las fronteras y preocupado por conocer qué se hace de geopolítica en el Perú. Yo creo que eso es un logro del decano, el doctor Griserio Delgado Vilches, y un esfuerzo tuyo, estimado Carlos, del cual te felicito y nuevamente agradezco a los amigos de Trujillo y a los amigos de Huancavelica, que creo que es un triángulo nuevo de preocupaciones intelectuales que habría que ampliar a todo el territorio nacional, ¿no? Muy agradecido nuevamente y te agradezco esta gentileza de tu invitación. Gracias a todos los amigos presentes y las preguntas y comentarios que me hicieron sobre el particular. Me pueden visitar en mi página web www.geopolitica.com.pe y en el Facebook como Jaime Raúl Castro Contreras. Ahí encuentran opiniones que emito con cierta regularidad sobre estos temas que comprometen al Perú y siento necesidad de comunicarlos. Gracias, mi estimado Carlos, y buenas tardes. A usted, maestro, muchas gracias y bueno, siempre nunca nos cansaremos de agradecer infinitamente al doctor Griserio Delgado Vilches por la gestión del caso, por este espacio de apertura realmente, de pensar al país en serio, ¿no? Para el siglo XXI a través de la geopolítica, como no puede ser de otra manera. Esto ha sido la segunda conferencia
de exposiciones sobre geopolítica, proyecto geopolítico del Perú para el siglo XXI, a cargo de nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro colega, el doctor Jaime Raúl Castro Contreras, y a puertas pues de las fiestas patrias. Este ha sido nuestro regalo. Muchas gracias, maestro, y a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por su disponibilidad, entre ellos, por supuesto, el general Vigil, que muchas gracias por por estar acá presente, el doctor Espinosa, entre otros, por supuesto, ¿no? Esto fue una edición más y atentos, regresamos el 4 de agosto. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Saludos, muy buenas tardes. Carlos. Felicidades, profesor Espinosa. Felicidades. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias nuevamente, doctor Jaime. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias también por esta invitación. Listo. Saludos. Gracias, mi estimado. Hasta luego, gracias. Saludos a todos. Felicidades a todos. Gracias. De igual manera. Muchas gracias. Con la geopolítica para el siglo XXI. Saludos.